Hola, buenos días amigos del café, es un gusto estar con ustedes y hoy tenemos un programa súper. Arturo, buenos días. ¿Qué tal, Paloma? Buenos días, muy buenos días a todos. Y bueno, le queremos dar las gracias a nuestro amigo y esta alianza que tenemos con Yes Intelectual y también que estamos con el hashtag La Primera Taza. Y bueno, es un programa realmente muy interesante lo que hoy nos trae el ingeniero, es algo nuevo y bueno, pues me sorprendió en especial a mí todo lo que vamos a ver. El programa es las cafeterías y el entorno en que vivimos. Y bueno, la sustentabilidad y sobre todo las metas y los lineamientos que tiene la ONU y que todos los países, bueno, especial México, también ha firmado para poder llevar estos lineamientos a nivel mundial, que también todo tiene que ver y nos afecta a México y por supuesto a las cafeterías. Arturo, pues realmente muy interesante lo que nos vas a traer hoy. Sí, hoy vamos a hablar un poquito del entorno. Cuando nos referimos ya no es el entorno México, sino el entorno global, que todos estamos afectados y que debemos de tomar medidas pertinentes para obtener esos metas que hay, ¿no? Y sobre todo algo muy importante, amigos, es que bueno, todo esto tiene que ver con nuestra forma de vida también. Por ejemplo, el fin de la pobreza. ¿Qué nos podrías decir sobre esto, que es muy preocupante? Sí, mira, son 17 metas que la ONU ha establecido a nivel mundial, de los cuales México ha firmado, y son metas que se tienen que obtener para el 2030, ¿no? Entre una de ellas, pues hablaste tú primero, es la sustentabilidad. Entonces es pues desarrollar, cuidar los recursos naturales que tenemos para que las próximas generaciones también puedan disfrutar de estos recursos. Entonces es muy importante pues tomar las medidas pertinentes desde ahorita. Otra es la eliminación de la pobreza a nivel mundial. México está entre uno de los países que tenemos también muchísima pobreza en bastantes áreas. Hasta en Estados Unidos existe la pobreza, cada uno en diferente medida, pero pues uno de los metas de la ONU es acabar y eliminar la pobreza a nivel mundial. Entonces sería hambre cero también. Sí, hambre cero es que aún en países desarrollados hay gente que no tiene que comer, ¿no? Entonces, sí, nosotros tenemos que enfocarnos a que todo gobierno, se puede decir, ciudad, comunidad, nosotros mismos contribuyamos a que se acabe el hambre en el mundo, ¿no? Hacer un uso eficiente de todos los alimentos que tenemos. Y hay muchísimas ahorita compañías que ya se dedican a recuperar el alimento de muchos restaurantes, etcétera, y darles un mejor uso, ¿no? Para que la gente que tenga escasos recursos pueda recibir alimentos a un precio más bajo y que se puede decir, tener una alimentación sana. Y mira, a veces pensamos que en nuestro país o Latinoamérica realmente son los que hay más pobres, pero en todos lados hay pobres realmente. Escasean los alimentos también para las comunidades de sector bajo, ¿no? No, y aún a veces estando cerca de la producción, realmente no te estás alimentando bien, ¿no? Claro. Entonces sí es importante pues toda esa conciencia que le puedas dar también al productor, de que también tenga una alimentación balanceada y no se quede con el peor producto para consumirlo, ¿no? Entonces ahorita primeramente son las tres que hemos visto. Ahorita es sustentabilidad, fin del hambre y hambre cero. Hambre cero. Hambre cero. Y de ahí viene la salud, que es muy importante también. Sí, es un derecho, ¿no?, que tiene todo individuo a nivel mundial. Entonces, sí es cuestión de que los gobiernos provean salud.
Tú te das cuenta también que en muchas áreas rurales, pues a veces la gente no cuenta con un seguro médico, o como puede ser también el Instituto Mexicano del Seguro Social, y que al final de cuentas no se les está proveyendo los medios para que tengan una salud adecuada, que todo también viene de una buena alimentación, unos buenos hábitos se puede decir, de ejercicio, etcétera, ¿no? Entonces, la medicina en México tiene que ser mucho más preventiva, ¿no? En el aspecto de cuidar a su población de tal forma de que no llegue a enfermedades de tipo metabólico que al final de cuentas afecten o sean mucho más caras de curar a largo plazo. Entonces, para poder entender estos lineamientos o metas de la ONU, los países se comprometen a bajar los estándares, a ponerlos en práctica, o cómo sería? Sí, en cada uno de estos hay parámetros, ¿no? Y tú lo que tratas es de irlos llevando cada año a la meta. Muchos países firmaron el convenio y lo que tú tratas es, de acuerdo a tu situación en que estás, ir mejorando año tras año, ¿no? Sí, para que cuando ellos se reúnan vean los porcentajes si realmente bajó en los países o no. No, y además, muchas de las medidas que estás tomando tienes que checarlas, ¿no? Y llegar a un tiempo en que tú determinas si vamos bien, hay que modificar esto y el otro, y ver qué están haciendo otros países también en el mismo punto, para ver qué está funcionando a otros países mejor que a ti, ¿no? Dentro de esos también tenemos la educación y la calidad. Sí, ese es otro aspecto muy importante, ¿no? Que el gobierno, que es el que está manejando toda la educación pública, pues es importante que tenga una educación de alta calidad, que esté disponible para todas las personas que estén en la etapa formativa, y aquellas que también por la edad no llegaron a formarse, pues tengan alternativas de formación para tener una mejor calidad de vida en la educación, ¿no? La educación es muy importante, claro. Hace que los países también tengan personas mucho más capacitadas para afrontar, se puede decir, la vida y la competencia. Y nosotros tenemos y estamos obligados a que las nuevas generaciones y las viejas tengan el acceso a esa educación, ¿no? Así como la igualdad de género. Pues eso ya eso es muy importante. Yo siento que eso depende también en mucha medida en la parte privada de los jefes que estén dentro de una empresa, dentro de una cafetería, en que tú contribuyas, ¿no? A esa igualdad, que pagues lo mismo a un barista hombre, a un barista mujer, y que al final de cuentas todos perciban de acuerdo a la calidad de trabajo que están ofertando, ¿no? Mucho de lo que vemos en el campo también muchas veces a la mano de la mujer se le paga menos, ¿sí? Y al final de cuentas, sí, este tipo de aspectos ya se están viendo a nivel también de la Organización Internacional del Café, etcétera, de tal forma de que haya mucho más igualdad en cuanto al trabajo y en cuanto al desempeño que tengan las personas, ¿no? Y también igualdad en alternativas de educación, de salud, etcétera. Dentro de esto que dices, muy importante también el agua. El agua realmente ha escaseado. Agua limpia y saneamiento es uno también de los puntos que la ONU maneja. Sí, una de las cosas que se habla es de que va a haber una crisis muy fuerte de agua en los próximos años, ¿no? Una, porque no se está dando el tratamiento adecuado al agua, se desperdicia mucha agua a nivel mundial, y aparte de eso es más difícil cada vez obtenerla, ¿no? Si tú te das cuenta, hay grandes corporaciones que se han adueñado del agua a nivel mundial, y que realmente es muy cuestionable qué es lo que va a ocurrir con ese recurso que es indispensable para todos nosotros, ¿no? Y bueno, dentro de estos lineamientos, ¿cómo los aplicamos a la cafetería? ¿Sí tiene que ver realmente esto? Sí, mira, yo siento que es un compromiso cuando hablamos, por ejemplo, de sustentabilidad.
gran parte del que tú tengas un acopio directo del productor, digo, te hace también entender todas las necesidades y las dificultades que tiene para él hacerse de recursos. Te hace más sensible también de todo el aspecto de la cadena en cuanto a la diferencia que hay en el pago del café, a cómo se vende. Entonces, el poder contribuir desde el punto de vista cafetería, mejorar el nivel de vida del productor, a estarlo involucrando y hacerlo más consciente de los aspectos sociales, del aspecto salud, del aspecto alimentación, pues también estás contribuyendo, ¿no? Es una forma de vínculo, de estar educando también al productor y haciendo tu esfuerzo para que él mejore su calidad de vida, tanto social, económicamente, como también desde el aspecto de vista salud, etcétera, ¿no? Sí, fíjate que es muy importante porque la gente pensaría que por qué eso a mí que me afecta o eso por qué lo tendría que saber, pero creo que sí, todo esto tiene que ver, como tú dices, es la parte sociable, la parte de donde vivimos, que es México, y pues todo lo que México conlleva, y efectivamente tanto de esto, la energía asequible y no contaminante. ¿Qué es asequible? Asequible es que la puedas pagar, ¿no? Y que la tengas disponible también. Entonces, digo, ya lo estamos viviendo con el gas, ¿no? En España, por ejemplo, y otros países, el gas sube todos los días o baja, y cada día estás pagando diferentes tarifas dependiendo de cuándo lo consumas. Entonces, digo, se convierten en artículos tal de primera necesidad. Aquí en México, pues las condiciones climáticas no son tan extremas. Pero imagínate en lugares donde neva, donde pasan muchos meses con mucho frío, etcétera, pues lógicamente te pega mucho económicamente. Claro. Ahora debemos utilizar pues todas las energías que sean renovables, ¿no? Que no estemos yéndonos por energías que estás utilizando no renovables, y que aparte de eso te estás acabando los recursos y que al final de cuentas contaminan más. Entonces, ahorita México firmó un convenio para ese tipo de cosas. Entonces, todo lo que es la energía por aire, por el sol, etcétera, pues es lo que se debe de implementar más. Los paneles solares, etcétera, ¿no? Para que nosotros podamos ser más sustentables y al mismo punto no contaminar, ¿no? Y dentro de eso también tenemos el trabajo y el crecimiento económico, que es dentro de también este marco. Sí, nosotros tenemos que en este punto trabajar adecuadamente, valga la redundancia, es decir, que tu trabajo que estés dando pues sea bien remunerado, que la gente pueda tener un crecimiento económico con el trabajo que está desarrollando, porque pues hemos visto que el poder adquisitivo ha bajado, ¿no? Totalmente. Entonces, el problema es que también ya la calidad de vida que le puedes dar a tu familia no es la misma. Entonces, sí es importante en este punto, pues que tengas un trabajo que te sea remunerable bien, y que aparte de eso vayas teniendo un crecimiento económico a lo largo de la vida. Bueno, pues, amigos, este es el nuevo café. Sí, así es. Muchas gracias a nuestro barista. ¿Y qué café estamos tomando? Este es un café de Chiapas. Aquí lo tenemos, déjame tomarlo. Este es el café de Chiapas de Finca La Niebla. Es de la Concordia de Chiapas. Muy rico. Es un café que es de la variedad Sarchimor. Es una variedad resistente también a la roya y muy bueno en cuanto a sabor. Nos presenta unas notas a limón, ¿sí? A caramelo también, y un poquito a chocolate. Este café es de una finca también de café orgánico. Ok. Oye, pero dijiste que es una variedad resistente a la roya. Sarchimor. Es una variedad de Costa Rica y es aquí en México se dio muy bien en ciertas áreas. Entonces eso ayuda también al productor a que tenga
se puede decir, un problema menos, ¿no? En cuanto a este tipo de enfermedades. Es un poquito más resistente, ¿no? Pues muy rico, amigos, pues exquisito café y el tiempo se nos ha acabado. Nos vamos a tener que ir del otro lado del estudio. Sí. Hola amigos, pues ya estamos aquí para elaborar y lo prometido es deuda. Vamos a hacer una presentación de lo que pueden hacer en su cafetería. Arturo, ¿cómo ves? Sí, aquí Julio Aguilar nos va a apoyar para explicarnos algún ejercicio de los que ustedes pueden brindar a sus clientes en la cafetería o filmarlo y mandarlo en una actividad con sus clientes vía internet. Bienvenidos a todos nuevamente. Pues sí, vamos a llevar uno de los tantos ejercicios que puedes llevar a cabo. A veces llegamos a la cafetería y dices, ay, qué rico huele a café, ¿no? Pero hay pues ciertos aromas o fragancias que puedes encontrar respecto a estas tacitas de café. Entonces, tal vez no es que tan bueno seas con el sentido del gusto y el olfato, sino que tan desarrollada tienes la memoria sensorial para que puedas identificar. Entonces, lo haremos, este ejercicio sensorial, que sería muy fácil, lo puedes hacer con algunos insumos que tienes en la cafetería, incluso con jarabes lo puedes hacer también, ¿no? Como si fuera la cuestión principalmente de la nariz. Entonces, tienen un par de tacitas, ustedes serán los participantes de este ejercicio. Perfecto. Entonces, antes de destapar las tacitas, tenemos también unas referencias, que esto también tendría que ver mucho con algunas herramientas como el Flavor Wheel o la rueda de sabores de un catador. De este lado yo ya tengo la fichita que un catador certificado pues le dio a este cafecito que vamos a preparar y que van a probar, pero acá tenemos 4 similitudes, que solo 2 corresponden a los que en realidad están en la tacita y en la ficha técnica. O sea, tenemos 2 distractores y 2 reales. Lo que hay que hacer pues es destapar la tacita, oler el café molido que está aquí. De verdad digo, medio recuerdas, ¿no? A qué huele, entonces... Ya. Y verificas. Entonces tenemos 2 grupos que vienen en la rueda de sabores. Tenemos caramelos, frutales, entre los frutales pues está lo cítrico, y acá tenemos bayas o fresa, perdón, y especias, como ustedes gusten. ¿Este que es calabaza? No, ese es caramelito. Caramelo. Entonces huele la tacita, recuerda esa fragancia que tiene. Entonces ahora vas y abres cualquier frasquito que tú quieras. Fácil, está muy fácil. Sí, yo ¿Ya las pienso encontraste? que puede ser la que creo. Ok. Para mí está como 3. Pues este ejercicio en realidad pues también lo puedes hacer con kits que se utilizan para entrenar como la parte de un catador. Está la nariz del café, ¿no? Que consta de 36 esencias que se dividen en 4 grupos, que tiene que ver mucho con el proceso de transformación del café. Ahora bien, Paloma, ¿cuál Yo de las pienso dos? que tiene caramelo y canela. No sé. Usted, ingeniero. Yo también caramelo, canela, pero también tiene algo de Naranja. cítricos. Ok, pues mira, este cafecito que vamos a probar, y justo es lo que tú tienes que hacer o se recomienda hagas en cafeterías, ¿no? Que tengas para empezar la ficha técnica del cafecito, para que el cliente pues vea tanto el productor, el método de recomendación, algunas descriptores de este cafecito, y además pues darle ciertos ejercicios. En ocasiones también darle una cuestión de maridaje para que él vaya asimilando, ¿no? Ok, no puedo distinguir el sabor a chocolate amargo, ¿no? O contra un chocolate dulce. Entonces tengas las referencias reales de un chocolate amargo y un chocolate dulce, para que después des un sorbo al café e identifiques estas sensaciones que te da a ti. Entonces, pues esto lo puedes hacer muy bien en tu cafetería con tu comunidad. Lo único que no tiene pues son estos 2. Entonces va más relacionado. Oye, pero hacia igual se eso. puede poner alguna fruta como... Sí, ¿verdad? O algún jarabe de los que tienes de sabor, de acuerdo a lo que
te diga el catador que tiene, lo puedes poner un poquito de jarabe para que lo huela la gente. Hay que tener conectados todos los sentidos, ¿no? Desde la vista, el olfato, el tacto, entonces... Y el cerebro, porque... Principalmente. Entonces, después de hacer como este ejercicio, a lo mejor tan sencillo como tú lo puedes observar, pero es más fácil así, tú le des ciertas herramientas al cliente para que él identifique la diferencia de estos sabores. De igual forma, pues, aspectos aromáticos que puede tener. Entonces, vamos a preparar este cafecito de Veracruz. Ya tengo aquí pesados 16.5 gramos de café, estaban en grano, ya se molieron, y tengo agüita caliente. ¿Cuánto le vas a agregar de agua? 300 mililitros final, pero respetando las 3 etapas de extracción, que es blooming, extracción e hidrólisis. Por ejemplo, si uno no tiene la basculita, ¿como cuántas cucharadas soperas podría ser? Una y media más o menos por... ¿De café? Por casi 2, Por taza. Por taza, exacto. Lo ideal es también, pues, conservar el cafecito en grano, no molido, sino pues, la única opción es almacenarla en condiciones. Fíjate que hace años yo me traje de Estados Unidos, te hablo hace 20 años, una tacita como esta, pero eran de plástico, ahora ya están muy modernizadas. Sí. ¿Esta tacita? ¿O cuál No, es? aquí se sí, llama. No, todavía hay de plástico. ¿Ah, sí? Sí, hay de plástico, de cristal, de metal, de cerámica, Silicón, silicón, sí, de muchos. porcelana. Entonces sí me sirve todavía. Perfecto. No está fuera de No estoy moda. fuera de moda. Sí, con el filtro y ya. Y lo tienes, si lo usas, no lo usas. No lo uso, pero ahorita que lo vi, lo voy a usar así como le estás haciendo. Por eso te preguntaba, si no tengo la báscula, son más o menos 2 cucharadas soperas, 1 y media por cada taza. Y poco a poco echarle el agua. Okay. El método del dripper, ¿no? Sí, hasta llegar a tu receta o capacidad final. Y aquí, ¿cómo lo ves ahí? Mira, Eso. con la basculita. Ya. De un lado te mide tiempo en cuestión de minutos y del otro en cuestión minutos, y gramos, Ya, que puede ser en mililitros también. perfecto. Muy bien. Si tú solo preparas así, pues no tiene alguna función, ¿no? Porque hay ciertas preguntas o incógnitas. Lo ideal es que le transmitas toda la información al cliente. De igual forma, porque cierto grado de molienda, porque cierto... Sí, pero grado. aparte en tu casa puedes sorprender a quien te visite, a quien ¿no? te visite, ¿no? ¿Quieres un café? Tú ya sacas tu tacita, No, aunque no les tengas haces el aquí el ejercicio. ejercicio, no, hombre, pues está bien cool. Sí, no necesitas mucho en realidad, necesitas nada más tu jarra, tu dripper, tu café y los diferentes sabores que puedes poner. En la parte educativa de Café Etrusca, que es el área donde yo me encuentro, estamos ya en proyecto, ya con las primeras pruebas de un taller de ejercicios sensoriales que tiene que ver mucho con el sentido del olfato, gusto, vista, oído, tacto. ¿Qué es diferente al de catación? Sí. ¿Sí? Sí, porque es más enfocado a apreciación y que te des cuenta de cómo tus sentidos impactan también la forma como aprecias o degustas el café. Ok, pues ahora sí lo vamos a probar. De la vista nace la voz, Así también es. es uno de ¿Por qué le pones eso? Agüita caliente sobre las tacitas, en este caso, como están a temperatura ambiente, pues no para que se perjudique la calienten. temperatura, entonces precalentarlas un poquito con Ujú. la misma agüita. Y a ver si sabe lo mismo que no le atinaron que olía, Tendremos un siguiente ejercicio, a ver si es cierto. En el próximo tendremos que ir mejorando en el transcurso de los programas. No, tú ya eres un experto. No, ¿No? a ver si. Ahorita sí ya le huelo el cítrico que decías, Sí, ¿verdad? la naranja. En la primera parte, no. Y el caramelo se siente. Sí, el caramelo. Bueno, yo aquí no olía mucho caramelo, pero ya aquí En taza sí sabe. tazas, el resabio es muy acaramelado. Sí. ¿Este es de dónde? ¿De Veracruz? Veracruz, finca, Vista Hermosa. Y bueno, como está muy de moda también lo del QR, que creo que ya en algún capítulo lo vieron, pues también para transportarlos a la finca, ¿no? Y se vea mucho más información al detalle.
de cafecito que se tiene. Está muy dulce, muy agradable. Pues muchas gracias, Julio, gracias por prepararnos. La verdad, sí aprendimos, cada vez aprendemos más. Y bueno, amigos, hagan su experimento, su práctica en las cafeterías con pocos recursos y pueden sorprender a su consumidor. Amigos, pues nuevamente estamos aquí con este programa tan importante que estamos viendo todo lo que son los lineamientos y metas de la ONU, cómo impactan a nuestra vida y a las cafeterías. Algo muy importante, Arturo, que has dicho y bueno, que todo nos afecta para las nuevas generaciones, y también dentro de los puntos que son importantes la innovación, la infraestructura y bueno, todo lo que tiene que ver con todo lo que es la industria en general. Sí, nosotros tenemos como industria de café, tenemos que hacerlo lo más eficiente posible. Entonces, todas las innovaciones que vengan para mejorar el uso de los recursos que tenemos, digo, nosotros sabemos que en los procesos de café hay mucha contaminación de agua, sí, etcétera, hay mucho también subproductos que se sacan. Entonces, todas las innovaciones tecnológicas que haya en, digo, nuestra industria para hacer posible que se puedan reusar los productos y ser más sustentable, pues es muy importante, ¿no? Esto ocurre pues a lo largo de todas las industrias. Y también un punto que me llamó la atención es la reducción de desiguales. ¿Qué es esto? No, de las desigualdades. Ah, de las desigualdades. Sí, o sea, nosotros, digo, gran parte de lo que ocurre en los países es que se está polarizando muchísimo la riqueza, ¿no? Tienes mucha gente pobre y muy pocos ricos. Entonces, es una de las cosas importantes que los gobiernos deben de enfocarse a ver, de tal forma de que haya una repartición mucho más equitativa de la riqueza, ¿no? Porque no es posible que haya por un extremo gente exageradamente rica, digo, y lo vemos ya ahorita a nivel mundial, no solamente ocurre en México, a nivel mundial vemos grandes corporativos que manejan todos los alimentos. En el café lo estamos viviendo, son 2 o 3 corporativos a nivel mundial que manejan todo, se puede decir, la comercialización del café, y hay muchos productores de este lado que apenas viven a nivel subsistencia, ¿no? Claro. Y también, bueno, una de las cosas es también lo que son las ciudades y las comunidades sostenibles. Sí, ahorita digo, a nivel mundial ya las ciudades en sí, en forma individual, en muchos países están ya trabajando para ser más sustentables, mejor uso de la energía, del transporte, de los desperdicios. Entonces hay ciudades, sobre todo en los países nórdicos, que ya están muy reguladas en todo lo que se refiere al manejo de todas las energías, ¿no? Y también el uso, se puede decir, razonable de todos los elementos que no son renovables. Sí, como el consumo, ¿no? Responsable, todo lo que son el consumo y todo lo que es la producción, ¿no? Sí, así es. Fíjate que algo que dices es que efectivamente me llamó la atención que fuera de cámaras me comentabas que los países tienen que ponerse las pilas para poder hacer todo esto a nivel interno, ¿no? Que poder los recursos hacerlos mejor para todas las comunidades y su ciudad. Sí, así es, ¿no? Porque al final de cuentas el uso razonable del agua, el costo de la energía, todo eso te pega, ¿no? Entonces, al final de cuentas, digo, ahorita, por ejemplo, el uso del automóvil, ¿no? En muchos de los países se está tratando de reducir por medio de la transportación pública o el uso comunitario de las unidades. Y digo, en países como el nuestro todavía eso no se está fomentando, ¿no? Sin embargo, pues sí tenemos que tomar en cuenta de que tenemos que ser más razonables en el uso de combustibles, de energías, y también en por qué gastar en un automóvil si al final de cuentas lo puedes compartir, claro, ¿no? Y también tiene que ver mucho con el clima, dentro de todo la acción del clima, ¿no? Sí, digo, nosotros al final de cuentas contribuimos, ¿no?, a los cambios climáticos que están ocurriendo, y una de las cosas es también ser cada vez más, pensar más
lo que estamos haciendo y si realmente estamos contribuyendo a echar un poquito para atrás ese cambio climático, ¿no? Que al final de cuentas nuestra generación lo veía muy lejos, sí, y ahorita digo ya lo estamos viviendo, entonces cada vez se acentúa más el tomar medidas más drásticas para poder, digo, echar un poco hacia atrás el cambio climático. Y bueno, eso es de lo que vemos, y de lo que no vemos, la vida submarina. Sí, así es, ¿no? Es otro de los puntos que está tratando la ONU. Parece que no por ahí una sobreexplotación de la vida marina. Y aparte de eso, pues ya todo lo que conlleva la contaminación que estamos haciendo. Entonces, digo, no sé, digo, yo estudié ingeniería de alimentos y una de las prácticas era ir a pescar camarón. Ajá, sí. Entonces, digo, ahí hay lo que se llama la fauna de acompañamiento. Tú cuando pescas el camarón salen muchísimas especies que tomas en conjunto y que al final de cuentas se tiraban. Sí, la fauna de acompañamiento, sí, porque lo más caro era el camarón y al final de cuentas era lo único que tenían interés en llenar, se puede decir, los recipientes del barco. Y eran muchas especies que ahí se morían y que al final de cuentas se tiraban nuevamente al mar. Entonces ese tipo de métodos de pesca, etcétera, pues deben de cambiar, ¿no? No, y aparte todo sirve para diferentes opciones. Es como tú dices ahora, ya cada vez todos los recursos tenemos que aprovecharlo y los países mucho más. No, así es. Imagínate todo lo que es la vida y los ecosistemas terrestres. Pues digo, con lo que hemos estado haciendo de sobreexplotación de todos los recursos, no solamente animales, sino también vegetales. Digo, ahorita gran parte de las medidas que hay es pues las reservas que tenemos ecológicas, el tratar de mantener las especies nativas y digo, uno de los cultivos que ayuda mucho es el café, sobre todo la siembra de café arábiga, ¿no? Que se maneja bajo sombra, ¿no? En cultivo intensivo y que al final de cuentas mantienes el microambiente que existe, la migración de pájaros, etcétera, ¿no? Ya si hablamos de cultivos intensivos o de robustas, que se están implementando muchísimo el cultivo en México de robustas porque se está abriendo compañías de soluble muy fuertes aquí en el país, pues realmente digo, son cultivos muy intensivos que al final de cuentas cambian completamente el sistema ecológico, ¿no? De hecho hay una empresa, ¿no? Una institución, Rainforest, que vino también a México y a poner toda esta parte de ecosistemas. Pues digo, Rainforest y hay otras asociaciones, digo, que fomentan, se puede decir, el cultivo amigable del café, la protección de las áreas ecológicas y de las zonas cafetaleras, ¿no? Ya ahorita, digo, encuentras que se está produciendo café en California, ¿no? California, Estados Unidos, y entonces esto te da una medida de los cambios climáticos tan fuertes que tenemos. La amenaza que hay es que el café se va a tener que ir cultivando en zonas más altas, lo que implica también entrar en zonas boscosas, que se puede decir modificando los aspectos ecológicos de muchos países productores, ¿no? Oye, pues simplemente tenemos a Coatepec. Coatepec era una zona que se producía muy bien el café y ahora por el cambio climático me estaban diciendo que están cultivando otras cosas. No, además del cambio climático es la mancha urbana, ¿no? Que muchas de esas fincas les era más rentable fraccionar y vender en lotificado que cultivar café. Entonces sí es importante que nosotros veamos lo que ocurre, ¿no? Ahorita parte de lo que vemos del buen planeamiento de las ciudades, etcétera, es ver ese tipo de cosas, ¿no? Yo estuve en Acapulco por un negocio la semana pasada y lo que te das cuenta, yo ya tenía tiempo de no ir, y Puerto Marqués ya es un desarrollo que antes eran áreas verdes y ya ves muchísima zona urbana. A mí se me hizo un poquito agresivo porque no estaba acostumbrado a verlo así, pero pues es lo que ocurre, No, y eso también está afectando pues la vida marina, como lo estábamos viendo, y bueno, todo el desperdicio y de basura y de todo.
No, así es. Por eso es importante la vida y las instituciones muy sólidas, ¿no? La vida, la paz, la tranquilidad. Sí, digo, una de las también medidas importantes es mantener la paz, ¿no? Y digo, ahorita el confinamiento nos ha también hecho, digo, bastantes cosas que antes no veías, claro, ¿no? Y que al final de cuentas sí nosotros tenemos que, como país, pues mantener la paz en el país, y eso se mantiene con un buen ingreso, ¿sí?, con una distribución equitativa de los recursos, con salud, con educación y con una población mucho más consciente de ver por el vecino, ¿no?, por los demás, claro, por los y no demás, solamente por el beneficio propio. Por eso es importante hacer alianzas para poder lograr los objetivos, porque uno tampoco solo no puede. Así es, digo, yo sí siento que las alianzas van desde el punto de vista personal de tu negocio, comunidad, como las alianzas familiar, a nivel países, ¿no? Sí, claro. O sea, si hay alianzas ahorita para este programa, pero yo creo que al final de cuentas ver el uso de los recursos y a esta persona, yo asociándome con esta persona o entidad, compañía, hacemos un uso más razonable de los recursos, damos un sobreproceso o reuso a las cosas, etcétera, ¿no? Y de ahí la economía circular. Sí, circular. Exactamente. Gran parte de que tú puedas obtener la sustentabilidad es ser una compañía circular, o sea, que reuses el producto, que le des otro tipo de uso tal vez diferente, pero que no se vaya a la basura, o que al final de cuentas lo recicles, ¿no? Entonces, sí es importante tomar eso en cuenta en las cafeterías, porque mucho de lo que podemos hacer está en la cafetería, está en nuestra casa, el dividir la basura, todo ese tipo de cosas ayudan a que la siguiente parte de la cadena tome su responsabilidad. Y amigos, estamos con el hashtag La Primera Taza. Y mira, algo que me llamó mucho la atención es que estábamos hablando también fuera de cámaras la parte de que van a faltar muchos materiales y comida el próximo año, y de ahí la inflación en los próximos años. Sí, mira, los estudiosos económicos ya nos hablan de que para este año en países desarrollados vamos a tener una inflación entre 3 y el 4%. Altísimo. Lógicamente para países como nosotros pues va a estar la inflación más alta. Y tomemos en cuenta que no ha habido inflación por muchos años, entonces sí es algo que para muchas generaciones es algo nuevo, y que al final de cuentas pues esto implica una subida muy alta de no solamente los alimentos, sino de muchos productos, ¿no? Si tú te das cuenta, ahorita ya ha empezado a haber escasez, digo, la gente que pues maneja una cafetería de pronto se da cuenta de que le falta un producto, le puede faltar otro, y es algo a veces que va en una cadena de suministro, ¿sí? Pues me comentabas, o sea, del chocolate, ¿no? Que no se está produciendo, ¿no? Sí, por ejemplo, las salsas de chocolate, ¿no? Con un insumo que falte en la cadena te atrofia todo el suministro, ¿no? Entonces, estábamos hablando un poquito de las gomas que utilizan. Entonces utilizan goma natural. Entonces el problema que tenían es que con la pandemia pues esas cadenas de suministro se cortaron, porque algunas de las empresas, como es un producto que no se utiliza en grandes cantidades, pues solamente que compraras una gran cantidad te lo iban a suministrar. Entonces de pronto tienen que buscar un sustituto también natural que no afecte el sabor, que no afecte la forma en cómo se ve el producto, y eso te cuesta un tiempo o trabajo desarrollarlo, y por mientras pues no tienes el abasto del producto. Entonces así ocurre con todos, ¿no? A algunos les faltan tapas, a algunos les falta el empaque, o les falta alguna cosa para llevar el producto a terminado. Entonces sí, vamos a ver este tipo de problemas fuertes, ¿no? Ahorita si vemos en Estados Unidos, pues están viniendo muchas huelgas también de la industria de alimentos, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque muchas de las gentes que estuvieron trabajando en las fábricas
otras gentes no estuvieron trabajando en la fábrica, estuvieron haciendo home office y no estaban recibiendo la misma cantidad de prestaciones o niveles salariales. Y se está viniendo su tipo de conflictos porque la gente ya está más consciente también de que debe de haber una igualdad en cuanto al trabajo, a la parte social que vimos. Entonces sí estamos viviendo dificultades que antes no se estaban viviendo. Escaseando, o sea, como tú dices, no solamente van a escasear los alimentos, también todo lo que tiene que ver con materiales, empaques, o sea, todo lo de la industria, aunado a todas las huelgas y sobre todo en la parte pues, de alimentos. Híjole, la verdad es que sí tenemos que prepararnos para afrontar estas cosas nuevas, ¿no? Que vienen, ¿no? Todo a través de esta pandemia y a través de todo lo que está pasando, realmente sí estamos a punto de vivir una crisis, pues en la parte de carencias, ¿no? Sí, también una cosa importante que debemos estar conscientes que los productos van a subir de precio, ¿no? Sobre todo los productos de alimentos que ya los vimos, o sea, no gastas lo mismo por semana a lo que venías gastando anteriormente en cubrir tus alimentos. Y ahorita digo, tanto la escasez de alimentos como la subida de precios es algo que va a estar constante, ¿no? Una, porque también el transporte está subiendo mucho. En México, desgraciadamente, también la delincuencia, lo que implica pues que tengas mucho más gastos en custodias, mucho más gastos en seguros, gasolina, y digo, mucha de la seguridad depende de la propia, ¿no? Lo mismo de los asaltos en tus cafeterías, pues digo, lo mismo está ocurriendo en todos lados. Entonces son gastos adicionales que no tienes contemplados y que no es tu obligación cubrir. Claro. Pero sin embargo tienes que hacerlo porque al final de cuentas pega en tu patrimonio, ¿no? Entonces sí es muy importante que tengamos en cuenta que las cosas van a seguir subiendo. Digo, ahorita, por ejemplo, el costo de un embarque de China te ha subido 5 veces, ¿no? Ay, 5 veces y digo, esto impacta lógicamente en el costo de los alimentos. Arturo, pues el tiempo se nos ha acabado y vamos a visitar una cafetería de alguien muy conocido que ustedes ya saben quién es. Hola amigos del café, pues es un gusto estar aquí en casa de Café Cardinal. La verdad ya hemos tenido varios videos, ya conocen a Chuck, la verdad es un gran amigo y siempre nos aporta pues vivencias y anécdotas que nos ayudan un poco a vivir el día a día en el café. Y esta es una ocasión especial porque vamos a hablar de la parte empresarial que se vive pues que atrás de lo que vemos en una cafetería. Hola, ¿cómo estás? Paloma, muchas gracias de nuevo por visitarnos. Muy bien. Oye, cuéntanos, ya nos contaste en un video anterior, el proceso que vivieron con la pandemia, pero yo sé que ahora ha cambiado la vida en las cafeterías, en los negocios, y antes tenían 3 sucursales. Finalmente, yo me imagino que esto es producto de la pandemia también. ¿Qué ha pasado en la parte empresarial con ustedes? Pues en sí, los 7 años que llevamos abiertos han sido como una maestría express muy difícil de educación empresarial para nosotros. Y sin embargo, la pandemia es un reto más. La pandemia es algo que sí nos ha enseñado y nos ha forzado a enseñarnos a modificar nuevas cosas. Hemos aprendido nuevamente de finanzas, de contabilidad y hemos visto cómo muchos retos han surgido. Hoy en día ya solo tenemos 2 sucursales, Paloma, éramos 3, y el hecho de cerrar una sí tiene que ver la pandemia, aunque fueron muchos los factores que nos llevaron a hacerlo. También como empresa estamos teniendo muchos cambios, estamos creciendo, y aunque suene raro, a veces crecer es perder, ¿no? A veces saber crecer es saber cuándo dejar ir ciertas cosas. Y aunque se ve también como triste el perder una sucursal, para nosotros es ganar conocimiento, para nosotros es ganar experiencia. Entonces, no todas las derrotas son derrotas, claro, ¿no? Las derrotas se convierten en
aprendizajes, se comprenden en éxito cuando realmente entendemos por qué pasó eso, cómo podemos mejorar hacia el futuro y también cómo podemos concentrarnos en Roma, en Condesa, que son nuestras 2 sucursales supervivientes a partir de todo esto. No te voy a mentir, sí la pandemia tuvo que ver, es un cosmos de razones por el cual una sucursal cierra, no solo es la pandemia, como dije, tiene que ver la pandemia. Esta sucursal abrió 3 meses antes de que se nos viniera encima la pandemia, entonces su primer año pasó 3 meses casi cerrada. Sí le costó mucho en una zona como Nápoles, en la que no hay todavía un movimiento tan amplio de gente como lo hay en Roma y Condesa. Sí hay muchísima gente, pero no hay tanta gente buscando cafeterías de especialidad aún, pero lo va a ver y verán que sí. Y nos ha enseñado muchísimo, nos ha enseñado a... Tú comentabas algo nuevo que ha pasado con ustedes, es que has aprendido nuevos retos de administración, de contabilidad. Coméntanos algunos. Si bien siempre hemos puesto el ojo y hemos tratado de aprender cada vez más sobre esos 2 temas, sin necesidad de ninguna pandemia, cuando uno dice, ¿no?, que cuando los problemas reales o las crisis surgen, aparecen nuestras verdaderas personalidades, ¿no? Y pues ahí es cuando realmente te concentras y cada peso entiendes el valor que tiene, cada peso ganado, cada peso perdido. Entonces, las lecciones han sido básicamente en ser más cuidadosos con nuestros insumos. Y ni siquiera significa ser codos, ¿no? Significa el uso adecuado, uso eficiente de los insumos, uso eficiente de nuestros recursos, que es una de las bases de la economía, el ser eficiente. Y hoy en día, con los problemas que se nos vienen encima, que ya lo platicábamos, en donde los recursos van a escasear, ¿no? Aquellos que son primordiales para la vida. Como los popotes. Exacto. Uno aprende cómo debe usar mejor los recursos. Eso ha sido algo primordial. Y también, pues, el hecho de que nos apasiona el café de especialidad, pero no hay que dejar de lado que no va a subsistir el café de especialidad si no hay negocios rentables. Entonces necesitamos ser negocios conscientes y rentables. ¿Y a qué te refieres con rentables? Que tengan ganancia. Ganancia, porque el café de especialidad no es una beneficencia. Claro. Necesitamos que sea un modelo de negocio, que esté sustentable. Entonces necesitamos sobrevivir como negocio y tener rentabilidad para que yo pueda tener mayor consumo de café y pueda apoyar a más productores con mejores precios, ¿no? Con mejores prácticas. Y fíjate, comentabas algo muy importante. Cuando uno llega como consumidor a las cafeterías, pareciera que te molesta un poco el que no tenga lo que antes encontrábamos uno que podía hacer el azúcar, que podía hacer las servilletas. Y entonces, ¿qué pasa ahora cuando uno como consumidor ya no encuentra eso? Y del otro lado, ustedes como empresarios, ¿por qué lo retiran? Pues empieza a haber muchas más legislaciones al respecto, ya empieza a ser algo legal, ¿no? El no tener productos, más bien el tener productos que sean compostables. Estas legislaciones pues nos obligan a hacerlo, por una parte estamos totalmente de acuerdo. Lo importante es que todo está en las formas. El consumidor no tiene por qué, aunque debería tal vez estarlo, consciente de todo esto que es necesario como negocio, y se molesta tal vez a veces porque no tenemos empaques de plástico, porque no tenemos bolsas de plástico, o porque no tenemos los popotes de antes y ahora estos popotes son más endebles. Y como negocio sufrimos un poquito el tratar de comunicar, pero creemos en Cardinal que todo está en las formas, en el cómo le vamos a comunicar a las personas de la forma adecuada para que entiendan que esto es por un bien general, que esto es por un bien común, que acaba también afectando al café, ¿no? Claro. O sea, el café es un producto, es un recurso natural que se está viendo afectado por el cambio climático, entre otras cosas. Háblame de tu relación con tus proveedores. Pues nuestra relación con los proveedores es esencial, es parte de algo que se nos olvida, que es toda esa cadena de seres humanos que hacen posible cosas como el café. En la cadena del café está también pues, los proveedores, los tostadores, los panaderos, y son seres humanos. Atrás de esas empresas hay seres humanos, como atrás del campo hay seres humanos productores, y para nosotros han sido esenciales en el sobrevivir esta pandemia, en el crecer como negocio, el tener una buena relación con ellos y crecer en equipo, ¿no? Si yo como empresa crezco y tengo una buena relación con mis proveedores, crecemos. Asimismo, va desde el panadero, desde el tostador, hasta el productor. Tenemos siempre una buena relación, nos gusta ser constantes, nos gusta trabajar a largo plazo y con miras a largo plazo. Ya. Los productores con los que trabajas son familias, de donde normalmente sabemos que vendes cafés de especialidad de varios lados. Alguno que es el que siempre has estado.
La historia más bonita con la que contamos, que es el que llamamos Café de Casa, o la otra casa de Cardinal, es Xochitonalco, Oaxaca. Es una comunidad en La Cañada, ahí en Oaxaca, que está en esta parte de Oaxaca hermosísima que colinda con Puebla y con Veracruz. Ya llevamos 5 años trabajando con ellos. Ha sido, la verdad, un viaje fantástico de crecimiento. Ellos los conocimos en un viaje buscando cafés de especialidad. Estábamos buscando cafés de competencia. Llegamos a su comunidad y llegamos incluso por aras del destino. No teníamos planeada esa llegada. Fue fantástico porque nos recibieron, a pesar de que éramos desconocidos, de que pudimos haber sido coyotes, nos recibieron con los brazos abiertos y siempre lo han hecho Carolina y Fidencio Patricio, que son los jefes de la familia, por así llamarlo, su papá e hija. Nos dejaron piscar, estábamos enamorados de los pacamaras que tenían, nos permitieron piscarlo en el momento, porque además fuimos en plena cosecha, la cereza estaba hermosa. Lo piscamos en equipo, la primera vez que lo conocimos lo despulpamos. Esa historia está muy padre porque trajimos ese grano fermentándose en la cajuela tal cual, con bolsas de hielo, lo trujimos ahí fermentándose. Estuvimos viajando por La Cañada, regresamos a la ciudad. Ya el café estaba casi listo porque se iba fermentando en la cajuela con hielos. Y nos fuimos a Miramar, Yucuiti, donde está Luis Melchor, un productor que conocimos a través de Jiribilla. Ajá. Y Luis Melchor hace un trabajo fantástico con sus cafés, siempre ha tenido cafés fantásticos, y él terminó de secar ese pacamara. Y ese pacamara en ese año nos ganó, a través de mi socio Paul Torres, el 5º lugar en Brew. ¿No? Un café que piscamos porque ahí nos enamoramos. Fue el amor. Sí, y en ese mismo sitio, yo competí ese año con el Típica, de hecho, de Xochitonalco, ¿no? Y la temática que tuve fue el amor, ¿no? O sea, cómo a veces uno hace cosas por amor. No por pasión, por amor. Y bueno, desde entonces ahí les dijimos, no sabemos cómo, porque no somos tostadores, pero nos vamos a comprar todo su café y a mejor precio. Órale. Y desde entonces les compramos todo su café, también trabajando en equipo hay que decirlo, ¿no? De los proveedores con Jiribilla, que lo tuesta maravillosamente. Que nos comentes 3 factores que a lo largo de tu vida en las cafeterías te han funcionado para que sea exitosa. Bueno, creo que el primero sería el mantener una constante evolución. Llevamos 7 años, puede sonar mucho, pero tampoco es tanto todavía, pero nos vamos dando cuenta que no podemos ser estáticos, no podemos seguir estáticos con nuestras filosofías o nuestros conceptos, hay que ir viendo cómo evolucionan, ¿no? Nada es constante a excepción del cambio, ¿no? Entonces, el estar anticipándose a los cambios me ha hecho ver, o nos ha hecho ver, que es algo que tenemos que hacer, el tratar de siempre evolucionar. Nosotros somos muy claros, y ese sería mi segundo punto, en tener un objetivo y filosofía concretos, ¿no? ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos como cafetería, como casa de café, como negocio? ¿Y cuál es la filosofía detrás de esos? ¿Cómo vamos a conseguir esos objetivos? Hay que estárselos planteando y hay que estarlos renovando constantemente. Por ejemplo, un objetivo que tengas ahorita, por lo menos de aquí a diciembre, o ¿cómo los manejas los objetivos? Los objetivos los vemos, como empresa, pues evidentemente de aquí a diciembre queremos sobrevivir estos últimos dejos que está teniendo la pandemia. Tenemos internamente crecimientos de venta que queremos lograr, tenemos estabilidad que queremos lograr, ahorros para sobrellevar estos cambios que estamos teniendo y fortalecer las 2 sucursales que tenemos. Ese sería uno. Pero en términos generales, por ejemplo, en el 2019 nos planteamos que queríamos transformar la visión del café. Eso ya es mucho más amplio y eso ya es mucho. Entonces, nosotros, más allá de vender café de especialidad, vendemos la transformación de la visión del café. Es como de, hola, bienvenido, llevas toda tu vida tomando café, pero ¿qué crees? No es lo que pensabas. Es un producto maravilloso que puedes beber con leche, puedes beber con agua o en una cóctel, ¿no? Es decir, es un producto increíble. Y ese es nuestro objetivo. Pero no les puedo decir que ese sea en 10 años. Tal vez en 10 años ya necesitamos renovarnos. Algo que me gusta mucho de ti, porque bueno, tú eres cabeza y hablo como empresario, es que siempre estás innovando. Cuando fue la pandemia, bueno, finalmente hicieron el café embotellado, salieron a las calles a tocar, y siempre estás como renovándote, y algo muy importante para el empresario es renovarse. Sí. Llega un momento en que uno siente que pierde el negocio ante las inclemencias de la economía y del mundo, pero en ese momento te hace más fuerte para ver qué es lo que sigue adelante. Exacto. Y algo que me gusta mucho de ti es que siempre tienes esa parte. Sí, definitivamente sí. Creo que algo que puedo decirte es cierto, ¿no? Y un consejo a quien está empezando un negocio o una cafetería es: se vienen tiempos duros, va a haber muchas pandemias, va a haber muchas cosas, y sí, cuando estamos abajo, cuando estamos
pasándola mal, es momento de asimilarlo, pero también aprender de eso para salir adelante, ¿no? Ahorita justo estamos en ese momento en el que sentimos que es una etapa de cambio para Cardinal, es una etapa de evolución, es una etapa de cosas nuevas y seguro que el próximo año será reflejo de eso. ¿Tus redes? Nuestras redes son @casacardinal, en Instagram, en Facebook, en Twitter, todos nos encuentran como @casacardinal, ahí estamos promoviendo nuestras nuevas bebidas y demás. A mí me encuentran como @shackzapata. Y bueno, estamos ahorita en nuestra sucursal, la primera que tuvimos en Córdoba 132, en la colonia Roma. Y también nos encuentran en Campeche, en la calle de Campeche, número 346, en la colonia Condesa, y también Casa Cardinal Condesa. Y si queremos comprar café en bolsa y todo, ¿tienen página o es aquí o cómo se hace? Pueden comprarlo a través de nuestras redes sociales, a través de @casacardinal, o directo aquí en las sucursales también tenemos. Yo espero que el próximo año ya tengamos venta. Vamos a estrenar, de hecho, bolsas, se las enviamos en cuanto las tengamos, y con eso seguramente tendremos venta en línea. Muy bien, pues hasta luego, amigos, y hasta la próxima. Hasta luego. Amigos, pues estamos de regreso con el hashtag La Primera Taza. Y bueno, siempre aprendiendo de nuestros baristas. Arturo, ¿qué tal? Muy padre, ¿no? Sí, tu visita y tu entrevista muy agradable. No, y aparte, bueno, pues sabemos que ha sido un programa de concientización primeramente, que por todas las metas, los lineamientos que la ONU, pues a nivel internacional está poniendo y ha firmado, entre ellos nuestro país, México, estos lineamientos, que algunos se han cumplido y otros no. No, y además, sí es un poquito pesado el programa, pero yo siento que todos debemos estar conscientes de la situación que estamos viviendo a nivel global y que nos afecta también como país y como individuos, como comunidad, como familia, ¿no? Entonces, sí es tomar una acción. Igual no en todas las medidas podemos tomar una acción nosotros, pero en las que podamos sí estar conscientes, ¿no? Y sobre todo que van a venir mayor regulaciones tanto en la parte alimenticia como en la parte ambiental. Sí, mira, ya por ejemplo las regulaciones ahorita con el nuevo etiquetado que estamos llevando a cabo, pues es una regulación que trata de que estemos más conscientes de los alimentos que estamos ingiriendo, del contenido calórico, de grasas trans, etcétera, que tú estés consciente de lo que tomes. Sin embargo, pues eso lleva un costo adicional a tu producto. ¿Por qué? Porque al final tú tienes que pagar las certificaciones de los sellos, tienes que también hacer una nueva etiqueta y eso implica pues un costo adicional en el producto, ¿no? Entonces sí es importante crear conciencia de que ese costo adicional pues tenemos también que tomar iniciativas nosotros como consumidores de estar tomando productos que tengan buen aspecto nutrimental para nosotros, ¿no? No, y de ahí los cambios de hábitos en el consumo que también van a venir y van a impactar. Sí, siento que ahorita pues las cafeterías somos un punto importante porque el cliente tiene un contacto directo con nosotros, un contacto directo con alimentos y que nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Digo, aparte de eso vienen regulaciones de tipo ambiental nuevas, regulaciones de tipo de uso de energías. Entonces eso va a implicar también costos adicionales en la cadena de alimentos, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta y que al final de cuentas pues sí no es marcha atrás. Digo, una de las cosas que ocurrió hace años fue, por ejemplo, con las cápsulas de uso individual, que fueron prohibidas ya en Hamburgo, ¿no? En Alemania, como un producto altamente contaminante. Y ya hay ahorita pues mucho trabajo también en esa industria para hacer cápsulas compostables, ¿no? Entonces sí, digo, se están tomando medidas, pero digo, es algo que tenemos que estar muy conscientes. No, definitivamente, y sí tenemos que hacer, digo, si este programa se trata de eso, hacer conciencia, que tenemos que reciclar todo, tenemos que aprovechar todos los recursos a nivel, en todo este tipo de energía, todo lo que es el gas, la luz, todo, porque se vienen épocas difíciles, pero lo importante es estar preparados, realmente adelantarnos un paso antes. Sí, así es. Yo siento que el crear conciencia es importante,
La gente joven actualmente pues tiene las redes sociales, está mucho más informada de todo lo que ocurre, y las catástrofes que estamos viendo que ocurren a nivel mundial, pues digo, también a nosotros nos están pegando ahorita con todas las inundaciones que tuvimos, etcétera. Digo, entonces sí, nosotros tenemos que estar conscientes de que una de las formas es cuidar nuestro medio ambiente, evitar lo más que se pueda, o hacer retroceso al cambio climático, y sobre todo, digo, dar nuestro grano de arena en lo que se pueda para que nosotros vivamos en un mundo mejor y dejemos un mundo mejor a las nuevas generaciones. Sí, lo que pasa es que luego la gente no quiere creer que sí se va a acabar el agua, que realmente sí faltan muchas cosas como alimentos. Como me decías, que bueno, también hay que compartírselos a nuestro público, es que me decías que también está sufriendo una crisis la parte de cárnicos, ¿no? Porque, bueno, coméntalo tú mejor. Sí, así es, digo, lo vivimos a principios de la pandemia, digo, no se habla mucho, pero sigue todavía una crisis muy fuerte, porque digo, hay mucha gente que no está a favor del consumo de carne cuando es un animal que se mantiene en cautiverio y que se está engordando, ¿no? Aparte de eso, el rompimiento de las cadenas de abasto por los contagios, hubo mucho sacrificio de animales. Por ejemplo, estábamos hablando de la industria de los puercos, en que pasado de un tamaño o peso ya no caben en las máquinas. Entonces, si no hay mano de obra para el sacrificio de los animales y para que se pueda abastecer la cadena de abasto, pues lo que ocurrió fue que al final de cuentas hubo mucho sacrificio de animales y fueron tirados, ¿no? Dios. Entonces lo mismo ocurre con gallinas, lo mismo ocurre con las reses. Entonces estamos en crisis de alimentos también porque las cadenas de mano de obra se están rompiendo. Bueno, amigos, pues lo importante es estar aquí y bueno, hacer conciencia de todo. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo, Arturo. Digamos nuestras redes, pues para seguir invitando. Sí, nosotros los invitamos a las redes de Truzca, que es www.cafetruzca.com. Nos encuentran en Facebook. También les queremos decir que vean nuestros programas anteriores que tenemos grabados en YouTube. Pues los invitamos a nuestras redes, la revista El Mundo del Café. Estamos en Facebook y en Instagram, y nuestra página es www.elmundodelcafé.mx. Ahí estamos, seguimos con nuestras revistas, tanto digitales como impresas, así como también puedan consultar nuestro directorio de proveedores de la industria del café. Pues hasta la próxima, Arturo. Hasta la próxima, nos vemos en una semana.